Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer un video viendo un poco el tema anterior, que era esta nueva operación que habíamos aprendido, que era la potenciación, ¿no? La potencia. Y vamos a repasar un par de ejercicios que vi que quizás hubieron algún error de interpretación. Por ejemplo, acá nos dice el punto 2, ¿cuál es la base y cuál es el exponente? Y calcular las siguientes potencias. Bueno, vamos a hacer por ejemplo la, que sería la 6 al cuadrado, ¿sí? Entonces tenemos que definir acá, en esta operación, cuál es la base y cuál es el exponente, ¿sí? El número más grande, este sería la base, ¿sí? Esto lo vamos a escribir. Y el número más chiquito, el que está acá arriba, eso es lo que sería el exponente, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que vamos a multiplicar la base tantas veces diga el exponente. O sea que, como la base es 6, el número que vamos a multiplicar es el 6. ¿Sí? ¿Cuántas veces? 2 veces, por sí mismo. ¿Por qué? Porque acá dice un 2. Si acá hubiera un 3, tendríamos 3 veces el 6. ¿Sí? Y esto nos queda que 6 por 6 es 36. ¿Está bien? ¿Qué tipo de inconvenientes puede surgir acá? Por ejemplo, si yo les digo 5 al cuadrado, es una potencia, ¿no? Cuya base es 5 y el exponente es 2. Algo que suele ocurrir, un error muy común, es el siguiente. Es leer, bueno, multiplico el 5 por el 2. O sea que hago esto. Y el resultado es 10. Eso es una tentación que siempre aparece cuando tenemos una potenciación, pero esto está mal, ¿sí? Esto no deben hacerlo. Es un error muy común que se suele ver, ¿sí? La potencia indica que se debe multiplicar la base tantas veces diga el exponente. Esto no es 5 por 2, sino que es 5 por 5. Y 5 por 5 es 25. ¿Sí? Acá tenemos un montón, varias potencias para resolver. Por ejemplo, la f que está elevado a la 0. Y hay una propiedad de la potenciación que es que todo número elevado a la 0 nos va a dar como resultado directamente 1. ¿Sí? Cualquier número elevado a la 0 da 1, sea que sea. Y acá tenemos otro caso particular que es el 1 elevado a la 25. No es que tenemos que hacer 1 por 25 y el resultado es 25, sino que tenemos que hacer 1 por 1 por 1 por 1 por 1 25 veces. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Cuando yo multiplico 1 por 1, siempre el resultado va a ser 1. ¿Está bien? O sea que esto, 1 elevado a cualquier cosa, siempre y cuando sea positivo, esto acá arriba, va a dar como resultado 1. ¿Sí? Otro ejercicio que quería que vean es el 3. Acá nos dice cuadrado y cubo y números del 1 al 9, del 0 al 9 en realidad. ¿Qué significaría acá? 0 al cuadrado. Y 0 al cuadrado es 0. ¿Sí? Esto lo vamos a escribir 0. ¿Sí? 0 al cubo, bueno, 0 por 0 por 0. También va a dar 0. Acá lo que yo quería es que me escriban los resultados de hacer esta operación. ¿Sí? No que me dejen expresado como 1 al cuadrado, que sería 1 al cuadrado y 1 al cubo. Se entiende que esto es la operación que yo quiero que hagan, pero no lo dejen solo planteado. Yo quiero que además lo resuelvan, ¿sí? Directamente que pongan el resultado. Por ejemplo, 1 al cuadrado es 1.
1 al cubo también va a ser 1. ¿Sí? Ahora, 2 al cuadrado, que sería 2 por 2. Cuyo resultado es 4. Ahora, 2 al cubo es 2 por 2 por 2. Y sería 2 por 2, 4, por 2, 8. ¿Sí? Así quiero que vayan completando. En este tipo de operaciones ustedes pueden utilizar la calculadora, ningún tipo de problema. ¿Sí? Me gustaría que al principio igual por lo menos planteen las cuentas, pero después las resuelvan. Por ejemplo, hicimos 2 al cubo, nos dio 8. ¿Por qué? Porque 2 por 2 por 2 nos da como resultado 8. ¿Sí? Bueno, y luego tenemos el punto 4 que nos dice escribir simbólicamente y resolver. Vamos a borrar acá un poquito esto. Ahí está. El cuadrado de 5. O sea que acá nos están comentando en palabras la operación que debemos resolver. Primero debemos traducir esto al lenguaje matemático. Y el cuadrado de 5, que sería 5 elevado al cuadrado. Y tenemos que hacer la operación. ¿Sí? Que ya vimos que esto era 25. 9 al cubo. Bueno, 9 y el cubo se refiere a una potencia de exponente 3. 9 al cubo, que esto sería igual a 9 por 9 por 9. ¿Sí? Voy escribiendo así a mano con el mouse porque se complica para escribir las potencias. ¿Sí? Para escribir las potencias y las raíces. Y luego con los otros puntos no es más que hacer lo mismo. 300 a la 0 es 300. El número 300 elevado a la 0. Pero ya dijimos que todo número elevado a 0 es 1. Luego teníamos un ejercicio en propiedades de potencias que vi que en general las hicieron muy bien. Pero acá, por ejemplo, ¿es correcto lo que hizo Ana? ¿Por qué? ¿Cuánto debería dar? Fíjense que acá tenemos un paréntesis que tiene adentro sumas y restas. 12 más 3 menos 5. Pero todo este paréntesis está elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que hizo Ana? Fíjense, agarró y hizo 12 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Ella que quiso hacer acá, quiso aplicar la propiedad distributiva. Pero esto no es correcto, ya que no podemos aplicar la propiedad distributiva de la potencia cuando dentro del paréntesis hay sumas y restas. Sí podemos hacerlo cuando hay multiplicaciones y divisiones. Pero acá no. ¿Qué debería haber hecho Ana? Primero resolverlo de acá adentro. 12 más 3, 15. 15 menos 5, 10. Y a ese resultado elevarlo al cuadrado. Que esto es 10 por 10, ¿no? Y 10 por 10 no es más que 100. ¿Sí? ¿Cuándo podría haber aplicado la propiedad distributiva acá? Por ejemplo, si yo hubiera tenido 2 por 4, por decir algo, todo elevado al cuadrado. Y acá sí tenemos dos opciones para resolverlo. Una, haciendo lo mismo que acá. Haciendo 2 por 4, 8. Vamos a borrar este 8. 8. Y el resultado lo elevamos al cuadrado. Y 8 al cuadrado es 8 por 8. Y 8 por 8 es 64. La otra opción, el otro camino, escribimos la misma operación. Como hay una multiplicación, puedo aplicar la propiedad distributiva.
¿Qué nos daría como resultado? 2 al cuadrado por 4 al cuadrado. ¿Sí? Y ahora pensamos, 2 al cuadrado es 2 por 2. Por lo tanto, 2 al cuadrado es 4. 4 al cuadrado es 4 por 4. Cuyo resultado es 16. Y ahora hacemos 16 por 4, o 4 por 16, que es lo mismo. Y el resultado es 64. ¿Sí? Fíjense que nos da lo mismo. Eso quiere decir que el resultado está bien. Luego comenzamos con las últimas guías que les mandé, con una nueva operación, que es la raíz, la radicación. ¿Qué vendría a ser la raíz? Viene a ser lo contrario de la potencia. Viene a ser la operación que deshace a la potencia, ¿no? Entre comillas. Por ejemplo, se escribe de esta manera. Se escribe con este símbolo y se escribe adentro un número. Y acá tenemos los elementos de la radicación. Lo que está acá se llama índice, que cuando no aparece nada, decimos que es índice 2. Y esto se llama raíz cuadrada. El símbolo este se llama radical. Lo que está dentro es el radicando, por ejemplo el 64 sería el radicando. Y el resultado es la raíz. ¿Qué tenemos que pensar acá? ¿Cómo tenemos que pensar esta operación? De la siguiente manera. Tenemos que pensar en algún número que elevado al índice, en este caso elevado a la 2 o al cuadrado, porque el índice es 2, nos dé como resultado 64. Y acá en primera instancia ustedes van a ir probando a ver cuándo llega ese número. Por ejemplo, quiero ver si es 1. ¿Qué hago? 1 al cuadrado y veo si me da 64, pero claramente 1 al cuadrado es 1. Entonces, la raíz de 64 no es 1. Así vamos a ir probando. Vamos a ver si es 2. ¿Y qué vamos a hacer? 2 al cuadrado. ¿Por qué siempre le damos al cuadrado? Porque es el índice de la raíz. 2 al cuadrado es 4. Por lo tanto, tampoco es 4. ¿Sí? Así vamos a ir probando hasta elevar un número al cuadrado y que nos dé 64. ¿Qué resultado de esto? Va a ser 8. ¿Por qué? Porque si yo hago 8 al cuadrado, me da 64. Entonces acá, ¿qué pasó? Llegué al número que quería llegar, que es lo que está acá adentro. Entonces el resultado de la raíz de 64 es 8. ¿Qué pasa acá? Tenemos también raíz de 64, pero acá la raíz tiene un 3 acá. Tiene otro índice. Esto sería raíz cúbica. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos antes, pero en vez de elevar un número al cuadrado, tiene que ser elevado al cubo. ¿Y el resultado cuánto me tiene que dar? 64. ¿Sí? Por ejemplo, 2 al cubo es 8. Por lo tanto, 2 no es. 4. Elevamos el 4 al cubo, ¿no? Porque es lo que nos dice el índice de la raíz. Y 4 al cubo, que sería 4 por 4 por 4. Y 4 por 4 es 16, por 4, 64. Por lo tanto, la raíz cúbica de 64 es 4. Fíjense que son cómo cambia acá el índice de la raíz. Tiene resultados totalmente distintos. Bueno, espero que les sirva. Cualquier duda me avisan.